de nueva cuenta, qué gusto saludarlos. Un podcast más, en esta ocasión en Dilo con 24 Horas Quintana Roo. Tenemos una invitada muy especial y es por eso que estamos muy emocionados, así que los invitamos a que se queden para saber de qué trata. Antes que nada, invitarlos también a que nos sigan a través de nuestras redes sociales como 24 Horas Quintana Roo, 24 Horas Campeche y 24 Horas Yucatán. Así que damos inicio con este podcast. En este momento se encuentra con nosotros Franja Madeleine, quien ella pues es formada en la medicina tradicional y partería. Un tema muy importante para nosotras las mujeres porque en algún punto de nuestra vida queremos ser mamás y queremos hacerlo siempre de la mejor manera. Entonces, pues esta práctica milenaria que es sumamente importante, que ya tú nos vas a estar ahí compartiendo un poco más. ¿Cómo estás? Qué gusto tenerte en este espacio. Muy bien, Erika, muchas gracias. Feliz de estar aquí. Es algo nuevo para mí, pero bueno, interesante y también bonito el poder abrir estos espacios para compartir justamente estas cosas que pues son especiales, reivindicarlas, ¿no? Son nuestras tradiciones, son nuestras raíces, nuestro origen, y que se abran estos espacios para justamente hacer esto es algo que pues lo agradezco mucho. Es un placer tenerte por aquí. Gracias. Y justamente esta práctica, sobre todo aquí en la península de Yucatán, pues ahora sí que los mayas son muy importantes y muy representativos en nuestra cultura. Entonces, hablar de la partería maya, cómo era antes esta práctica, para empezar, ¿se hereda o se enseña el conocimiento? Esa es una pregunta muy importante y la primer pregunta en realidad, porque ahorita estamos en un mundo que se basa mucho en la teoría, ¿no? Con la práctica, el estudio, pero en realidad la partería es algo con lo que, bueno, yo reconozco que es algo con lo que se nace, es un don, es una habilidad. Claro que es algo que se puede aprender con el tiempo y hay cosas que son importantes aprenderlas por ciertas competencias, emergencias o cosas en las que se tiene que intervenir, pero en realidad la partería es algo que tiene que ver también mucho con la curandería, con la mano, con la sanación. Entonces es algo con lo que se nace, que también se puede aprender, pero en su origen era algo con lo que se nacía y también porque las mujeres se contenían entre ellas, es de donde nace realmente la partería, ¿no? Yo doy a luz, reconozco el parto y ayudo a mi hermana, a mi prima, a mi tía, y sucesivamente las siguientes generaciones van pues encaminadas hacia la partería. Uh-huh. En tu caso, ¿cómo se acercó este vínculo hacia ti? Bueno, yo lo soñé. Ay, qué yo lo soñé y tiempo después tuve una ceremonia de ayahuasca dentro de un temazcal, donde tuve muy claro que sí era mi camino, pero estuve como en una posición donde me estaba cuestionando a mí misma cómo sería parir dentro de un temazcal. Entonces, automáticamente mi cuerpo y todo mi ser en ese momento empezó a canalizar cómo sería parir dentro de un temazcal, y a partir de ahí fue que me enfoqué en la búsqueda de partería en temazcal. Ha sido muy difícil encontrar parteras que lo hagan, pero realmente es algo que sí se hacía, es algo que sí existió. Y justamente va a venir una partera de Colombia que se llama Lalita, que se encuentra como Laura Medicina en Instagram, y va a venir a compartir lo que es la partería en temazcal. Qué interesante. Entonces fue así como tú te adentraste a este mundo y pues te has acercado mucho a estas tradiciones ancestrales, ¿no? ¿Cómo ha sido el acercamiento a ellos, que te han compartido un poco más? ¿Cómo ha sido en sí su función? Bueno, lo que hemos mucho hecho es ir a las comunidades mayas y conocer a... Ahora se les conoce más como curanderos porque la partería tal cual está muy perdida. Entonces ya no hay muchas mujeres practicando la partería, pero sí saben conocimientos básicos, ¿no? Como cerrar la cadera, subir el cirro, que eso muy en específico es de la partera maya, ¿no? El acomodar el cirro, el latido en el ombligo. Y hay mucho de esto en su programación, en su consciente, inconsciente, porque ellos crecieron con estos conocimientos. Y sí encuentras parteras mayas en los mismos pueblos, pero también te dicen, o sea, yo ya no atiendo casi partos porque tienen miedo las mujeres y prefieren ir al hospital, ¿no? Es como esta construcción de un nuevo sistema que quiere las cosas más rápidas, más fáciles y sin tanto dolor, ¿no? Justo lo que acabas de comentar, es que
ahora sí que con el avance de la tecnología, pues ya acudir a un centro médico es más fácil para las mujeres. Entonces sí, esta práctica se ha ido quedando en el olvido y pues cada vez pues menos mujeres heredan este conocimiento. Entonces, ¿tú cómo crees que ha evolucionado a tu experiencia de las mujeres que conoces? ¿Cuántas hay aproximadamente y en qué parte se sitúan de estas comunidades? ¿Hay aquí en Cancún? Sí hay parteras, es que depende, mira, si estamos hablando de parteras tradicionales, ajá, sí hay muchas, o sea, puedes encontrarlas, como te digo, y que no están ejerciendo. Y hay otras que son tradicionales, por ejemplo, en Tulum hay una partera tradicional que sí está laborando y sí está trabajando, pero ya no lo hace como con tanta frecuencia. Y están las parteras que son las parteras profesionales, que son las que tal cual ahorita son más común encontrarlas, porque son las que vienen de una carrera, estudiaron ginecobstetricia y tienen bases en medicina, que ahí es donde haces una separación entre lo que es una partera tradicional a una partera profesional, que es como lo más común y reconocido dentro del sistema. Pero justamente las parteras tradicionales lo que estamos haciendo es como esta lucha social de la defensa de nuestras tradiciones y de nuestras costumbres y reconocernos como parteras autónomas. Qué interesante. No, eso está súper, está muy bien, porque así como avanzan los tiempos, también este tipo de conocimientos es importante que todavía se preserven. Y preguntarte, ¿qué avala? ¿Hay algún papel que diga que tú ya eres una partera reconocida? ¿O es a través de las tradiciones que se dice cuando ya una partera realmente ya tiene todos los conocimientos necesarios? Hay unas competencias de partería que realmente todas las que queramos ser parteras tenemos que cumplir con esos requerimientos, sobre todo porque yo no vengo de una comunidad, ¿no? Yo no soy de una comunidad indígena, entonces no soy reconocida tal cual como indígena. Entonces, si yo, por ejemplo, yo no quiero entrar a la partería como dentro de la profesional, en una carrera, yo tengo que cumplir cierto tipo de competencias, lo básico, signos vitales, y también cumplir 100 partos. Y en esos 100 partos es donde van a ir analizando las parteras que ya saben o los mismos proveedores de salud si tengo las competencias para pues para cumplir como una partera tal cual. Pero para las parteras indígenas es completamente distinto, porque ellas dentro de sus costumbres y sus derechos pueden laborar como parteras, pero también tienen que ser reconocidas por su propia comunidad como parteras. Tienen que tener una firma del consejo de la comunidad, de la partería, de los abuelos, de las mujeres que sí quieren ser atendidas por ella como partera, o sea, que es reconocida en la comunidad como una partera tradicional. Y ella puede laborar. Eso es lo que se necesita como tal para hacer. Si eres indígena y tú eres partera, para que tú puedas laborar, tienes que ser reconocida en la comunidad como partera. Y normalmente en estas comunidades que nos platicas, pues ahora sí que la que quiera ser partera, ¿se le enseñan las propias indígenas de su comunidad a las propias mujeres? Esto es un tema porque, por ejemplo, yo que en el camino llevo ya aproximadamente 6 años, me ha sido un poco difícil encontrar maestras o guías, porque justamente yo lo que no quiero es irme más por lo profesional o teórico, sino a la raíz, a lo tradicional, a la intuición. Entonces es muy difícil encontrar, porque una no te hablan el mismo lenguaje y muchas ya no están, en primera no hay muchas mujeres que quieran aprender partería, y encontrar a mujeres que quieran y puedan enseñar es también un tema. Yo he encontrado a una partera que se llama Sabrina Spage, que está en Tulum, y ella tiene su centro de partería y aprendió con parteras mayas, y ella tiene una escuela en línea y justamente está formando una certificación, pero es una certificación de parteras para parteras, donde nos mantenemos como parteras autónomas, no del sistema para la partera, sino de las parteras para las parteras. Pero sí es muy interesante que si como partera tú quieres entrar en el camino, es importante ir y meterte en las comunidades y conocer a las mujeres, a las abuelas que tienen estos conocimientos, porque son el origen. Es que pues también traer un hijo, o sea, dar a luz a una mujer que da a luz y tú recibirlo no es un proceso nada fácil.
ahora sí que, digamos, ¿a qué factores o a qué panoramas complicados ustedes como parteras se enfrentan? Nosotras, las parteras tal cual, tanto como indígenas como profesionales, solo tenemos como tal derecho de atender partos de bajo riesgo. Okay. Por ejemplo, un parto gemelar es un parto considerado de alto riesgo. Entonces, si durante tú la consulta ves que la mamá, por ejemplo, tiene fiebre o tiene mucho sangrado, o hay alguna circunstancia que tú la consideras como algo que puede llegar a ser grave, la tienes que referir con un médico. Pero, como tú mencionas, ¿no? Hace un momento dijiste que es algo complicado, ¿no? Entre atender y dar a luz, pero es algo que más bien tiene que ver con esa desconexión que tenemos con nuestro cuerpo, con la sabiduría del cuerpo y con nuestro ser mujer, porque nosotras como tal nacimos mujeres, sí, y el cuerpo es sabio. Entonces cuando te permites escuchar al cuerpo, te vuelves parte de ese proceso y hemos visto parir muchas mujeres y que están en ese proceso y se repite mucho el patrón que buscan cierta vocalización, ciertas posturas, porque el cuerpo es tan sabio. Sí. Entonces, más bien tiene que ver con cómo estamos conectadas con nuestra feminidad, la sociedad, o sea, cómo estamos evolucionando como seres humanos y hacia dónde estamos queriendo ir, hacia lo más fácil, hacia lo más rápido, hacia lo que no duele, hacia lo que no implica un esfuerzo. En cambio, pues un parto implica estar presente, implica tiempo, implica, obviamente el estrés es lo peor que podemos manejar durante un parto, ¿no? Entonces, implica muchas cosas para llegar a tener un parto natural, el hecho de por el cómo estamos viviendo en esta sociedad, que ya no estamos realmente conectadas a nuestro cuerpo. Oye, ¿y cómo saben ustedes que viene un bebé bien o mal? Bueno, es que como tal saber que un bebé viene bien o mal, si te refieres como a malformaciones o a temas de... Pues ya ves que luego se les enreda el cordón umbilical. Es que ¿Cómo saberlo, no? Porque luego sí es bien complicado. Ustedes, de acuerdo a las tradiciones que te están enseñando, que practican sobre todo las parteras mayas, ¿cómo ellas lo podían reconocer en esos tiempos? Es que eso es a lo que voy. Es intuición y entre observación y saber, ¿no? Y observar, por ejemplo, si ves que el bebé está tardando mucho en bajar, o sea, es una completa presencia de observación para determinar realmente qué es lo que está pasando para poder actuar en ese momento. O sea, yo he visto casos donde hay muchas mujeres que me dicen, no, bueno, es que yo tuve cesárea porque el cordón estaba atorado, ¿no? Pero también he visto y he estado en partos donde realmente nace el bebé aunque tenga el cordón enredado y simplemente es una mujer o una partera que realmente sabe aplicar sus conocimientos o confía en su intuición, sabe cómo desenredar, ¿no? Yo he visto cómo meten los dedos y hacen esto, ¿no? Y quitan el cordón. Y hasta Increíble. a veces sin necesidad de sacar el bebé, tocando ciertos puntos, dando ciertos test, haciendo ciertos movimientos en el vientre, eso ayuda a que el bebé se desenrede, pero eso es mucho... Y nace perfectamente. Sí, pero es mucho de la tradición, porque eso tiene que ver más con la intuición y la conexión, y el saber conectar con el cuerpo. Y para todas las mujeres que van a ser mamás y que están como entre esa decisión de, bueno, quiero tener un hijo natural o quiero tener un hijo en parto, ¿por qué elegir este tipo de práctica? ¿Por qué hacerlo como lo hacían a la antigüedad? ¿Qué beneficios nos trae para nosotras las mujeres? Bueno, primero que nada es preguntarnos realmente cómo estamos trayendo a los niños, cómo están naciendo, por justamente qué sociedad estamos construyendo. Y el permitirte como mujer vivir tu proceso de parto y estar en ese momento, en esa presencia, tanto te permite conectar con tu cuerpo como te permite conectar con tu bebé. Y el que bebé esté en esa presencia también y se le permita nacer de forma natural, también le permite al bebé hacer el esfuerzo que requiere para nacer. Y también segregamos las hormonas necesarias, que son las que permiten esa conexión cuando nace bebé entre mamá y el bebé. La lactancia, todo... Esto es cuestión también hormonal, entonces el permitir al cuerpo vivir ese proceso, porque es un proceso que se va llevando, ¿no? De tiempo, vivir las contracciones, vivir el dolor, conectarte con el dolor, permitir al cuerpo tomar las posturas que requiere, eso le permite
llegar a la mujer a experimentar una sabiduría que es muy profunda. Y el verse sabia y poderosa y llegar a esa realización de traer a su bebé es una experiencia que pues es una autorrealización como mujer, como lo que implica el sagrado femenino. Que en sí el ser madre o el no querer ser madre, por ejemplo, hay mujeres que no quieren ser mamás y eso es perfecto, pero inevitablemente tienen que conectar con esa parte de lo que significa el ser mujer, ser mujer, tal cual. Oye, y es que me lo imagino, pero yo no tengo hijos, pero en algún momento que los tenga, pues he visto muchos videos de cómo el parto de una mujer, que es complicado, que si le duele, que si no aguanta, que si le meten anestesia. Sí. Digo, Dios, ¿cómo le hacen las mujeres para aguantar un parto como lo hacían en la antigüedad? ¿Ustedes les dan algún té, ahora sí que con tés medicinales, hierbas? Porque supongo que a veces las mujeres tenemos, bueno, algunas más que otras presentan pues dolores un poco más elevados, ¿no? Qué complicado en ese escenario. ¿Qué pasa? Mira, lo más importante para entender, y retomamos justamente todo lo que te digo, es que la partera realmente interviene cuando es necesario. Okay. Pero la realidad es que nosotras no estamos ni para decir cómo, ni para intervenir en el proceso, porque el proceso es de ella. Entonces, como para evitar el dolor, por ejemplo, el calor es bueno, ¿no? Porque engañas como al cerebro entre la contracción y el calor, por eso la tina, el agua caliente, el temazcal. O sea, hay técnicas, ¿no? Hay ciertos test, pero me he dado cuenta que a veces entre menos intervenciones es mejor. Es mejor. Y las personas en las comunidades, a lo que tú has observado, ¿ellas eligen tener a su bebé con las parteras tradicionales o ahora sí que o ellas determinan si quieren ir a algún centro médico? ¿Y cómo saber? Pregunta también que tengo esa duda. ¿Cómo saber que una mujer en una comunidad, sobre todo que es donde más se da, pues es apta para tenerlo de esta manera? Es que es lo que te platico, que es justamente la situación en la que se encuentran las parteras tradicionales. O sea, esta pérdida entre lo tradicional y lo profesional, porque ya las mujeres tienen miedo de parir natural, porque ya entró un sistema a decirnos cómo hay que parir, qué intervenciones hay que tener, con quién hay que ir, hay que hacerte tacto, no sé, ya pasaste, por ejemplo, a los ginecólogos, por ejemplo, cuando llegas a la semana 40, 41, 42, ya no esperan más. En cambio, una partera puede llegar a esperar muchísimo más tiempo, porque sabe que el bebé va a nacer cuando quiere nacer, y también tiene que ver con cómo se encuentra la mamá en ese momento. Entonces, implica muchas cosas, porque como nos hemos ido despegando de nuestra raíz, ya hablarte realmente como tal de partería tradicional es un poco complejo, porque las mismas parteras que están en las comunidades y en los pueblos te dicen, es que yo ya no estoy atendiendo partos, porque las mujeres ya no quieren parir con nosotros, porque prefieren ir a un hospital, porque tienen miedo, porque no quieren sentir dolor. Y tiene que ver con esta parte donde cómo nos relacionamos con el dolor. Con el dolor, sí. Es que no todos estamos listos para enfrentar esa situación, así ¿no? Es. Nos hemos hecho, tanto nos burlamos de las generaciones de cristal, que no sé, pero literalmente nosotros somos de cristal, ¿no? No nos queremos enfrentar a ciertas situaciones naturales que anteriormente a la antigüedad lo hacían y no pasaba nada, ¿no? Oye, y hacer el parto en temazcal, ¿qué beneficios, qué tan frecuente es sobre todo? Bueno, mira, eso es algo muy, muy, muy personal, podría decirlo, a nivel, es como muy, muy algo que quiero materializar, porque ya no hay tampoco parteras que estén haciendo tal cual partería en temazcal. O sea, he estudiado con diferentes parteras, pero no tienen ese estudio y tampoco tienen esa visión. Y si a lo mejor yo quisiera encontrar una, a lo mejor me tendría que ir a meter a un pueblito en Chiapas y buscarla, pero es buscar así muy, muy minuciosamente, porque como una aguja en un pajar. Eso sí ya se perdió. O sea, es algo que ya no es ni común ni frecuente. Lo que sí es, hay una partera que sí lo está aplicando en Colombia, y esto
yo lo tengo buscando también 6 años, porque esto yo lo visioné, o sea, yo visioné y me vi pariendo en un temazcal y entendí que parir en temazcal tendría muchísimos beneficios, porque al principio mi mente decía, no, o sea, el calor, el espacio, pero luego cuando empecé a entrar como en ese proceso de sentir mi cuerpo, me di cuenta que estar dentro de un temazcal y permitirte estar ahí en ese calor, que no es el mismo calor que tienes en un temazcal normal, ¿verdad? Okay. Se va nivelando. Okay. Entonces yo en mi propio sentir, de mi propia intuición, me di cuenta que es algo factible a nivel de la temperatura, a nivel que es algo privado, ¿no? No hay tanta gente viéndote, no hay tanta gente opinando, o sea, es un espacio que es tuyo. Y entonces eso fue algo que visioné, que intuí y que sentí, y que con el tiempo de buscar parteras especializadas en esto no encontré, hasta que hace poco encontré realmente una que lo hace y me dijo tal cual, sí, es así como lo sientes, así como lo ves, es posible y se hace, y yo estoy haciendo parto en temazcal, yo di a luz en un temazcal. Qué increíble. Como tú ya lo habías mencionado, engañamos al cerebro con este calor. Y es que sí, normalmente escuchamos mucho que la gente va a parir en el agua, ¿no? Que es lo más común ahorita, pero en temazcal es muy raro que alguien te diga voy a parir en un temazcal y no sabe los beneficios que puede traer, incluso pues hasta se le puede hacer más fácil a la mujer. Esta práctica, ojalá que tú la sigas preservando, realmente eres como la chispita de esperanza para esta práctica ancestral. Y ahora, hablando un poco, Fran, ya de los rituales de limpieza en el parto, se dice, qué tan verdad, mito o realidad, es que pues anteriormente las mujeres mayas, antes de parir, le rezaban a la diosa Ixchel, por ejemplo, o que le pasaban 3 veces un hacha en el vientre para quitar las malas energías, ¿no? ¿Cuáles son un poco de los que nos puedas comentar? ¿Cuáles son de estos ciertos? ¿Cuáles no? ¿Cuáles son los más frecuentes? Todo es cierto. Okay. Todo es cierto porque justamente estamos en ese momento donde hay que recordar que el parto no solo es un parto, ¿no? Es algo ceremonial. El parto es una ceremonia. Entonces, justamente, por ejemplo, yo trabajo mucho la ceremonia del temazcal con psilocibina, o sea, trabajo mucho la ceremonia, y el estar presente en una ceremonia implica muchas cosas, porque cuando entendemos que la magia tal cual simplemente es energía, entonces entendemos que todo tiene un impacto, ¿no? Hasta lo que yo digo, lo que yo hago, lo que yo rezo. Entonces siempre a nuestro alrededor, o sea, los coches se están moviendo, ¿no? Hay muchas personas, siempre hay un movimiento y eso está generando una energía. Entonces imagínate en un parto, cuando una mamá está en parto y a lo mejor entra una persona, o a lo mejor estamos en medio de la selva, o estamos en un hospital, o donde sea que estemos, todos los factores que están afuera tienen un impacto en el proceso de la mujer. Entonces el hecho de proteger a la mamá contra todas esas energías también es algo real, porque la energía siempre se está moviendo y no tiene mucho que ver con esta parte supersticiosa del bien y el mal, sino simplemente todo es energía. Entonces el tratar de mantener una energía más limpia tiene que ver con, por ejemplo, el copal. Okay. El copal es una maravilla. ¿Qué función tiene dentro de...? Mira, el copal es mucho a nivel áurico, ¿no? Es como mucho, como esa energía, es importante, por ejemplo, antes de entrar al temazcal, pasarte copal, porque vienes de afuera, porque vienes con pensamientos. ¿Lo absorbe? Lo limpia, es como quitar las larvas, ¿no? Tanto del pensamiento como todo lo que está a nivel como separado de la piel, por eso lo llamo como áurico, porque aquí sigue habiendo pensamiento, ¿no? Okay. Y la persona personalmente tiene que trabajar con la limpieza del pensamiento, pero para mí me sirve meterlo al temazcal limpio porque cargo con menos, porque yo estoy sosteniendo el rezo, ¿no? Entonces el pasar copal ayuda como que al menos lo que está en el aire y lo que está flotando por ahí, que no sirve, ok, lo quito porque en este momento no me sirve, necesito que entre limpio porque es un trabajo importante. Entonces lo mismo es el parto. Lo mismo. ¿Y el ritual cuánto tiempo tarda de un parto? ¿De un parto? Bueno, es que cada parto es distinto, es diferente. O sea, hay mujeres que paren rapidísimo, empiezan a dilatan rápido y dan a luz. O sea, pueden llevar hasta
6 horas, 7 horas, 4 horas lo mínimo, o sea, cosas muy rápidas. Sí, lo mínimo. Sí, o sea, pero y también tiene que ver si han tenido bebés antes, la fisionomía de la mamá. Sí. Pero, o sea, puede variar, o sea, pueden ser partos larguísimos, ¿no? O sea, puedes estar 2 horas ahí, que la mamá está entre que dilata. Y pues yo digo, la mente es muy importante, porque el cuerpo a lo mejor quiere intentar estar haciendo como ese proceso de dar a luz, pero a lo mejor la mente está en otro lado. Y el corazón está aquí, ¿no? O sea, imagínate una mujer que está viviendo violencia. No, sí. Pero es muy complejo, te digo, porque te encuentras mucho esto en las comunidades, pero son mujeres que son más rudas, son más fuertes y tienen un carácter fuerte o sea, porque sí me he encontrado mujeres que van al hospital y aún así dan a luz natural, pero se sienten más seguras en el hospital, pero dan a luz de forma natural. ¿No? Y tiene que ver también con ese no son tan sensibles y si tienen como... O el dolor a la tolerancia al dolor, ¿no? Eso, y que no son como tan vulnerables a cosas tan simples como que el hecho de, por ejemplo, la pareja, los hijos, ¿no? Ellas no se apegan tanto a ciertas circunstancias. En cambio, como mujeres, ahorita en esta sociedad que estamos como que todo, tanto como lo tomamos personal, como que a lo mejor también, es eso, también la relación que tenemos con el dolor y cómo nos creemos capaces nosotras de vivir el dolor, tanto a nivel físico como a nivel emocional. Y tú, ya que estás más adentro aquí de este conocimiento que te han compartido, ¿cuáles nos podrías decir que son los mitos, que son falsos, que has escuchado y que normalmente la gente dice? O sea, ¿alguno muy común que has escuchado que nos puedas compartir? Común con respecto a la práctica. Ajá. Bueno, escucho muchos mitos, pero son más como del ginecobstetra, como del médico, ¿no? Como mucho, por ejemplo, he trabajado con médicos. Okay. Y trabajo con médicos porque hay mujeres que quieren dar a luz en un hospital. Y digo, ok, vamos al hospital. No me encanta. Y con parteras, ¿no? Porque yo todavía estoy cumpliendo mis números de partos. Okay. Y trabajo con un equipo de parteras, proveedores de salud, lo que elija la mamá. Pero sí hay una gran diferencia entre lo que hace una partera, lo que puede llegar a esperar el tiempo de la partera, a lo que hace un ginecólogo, ¿no? Un ginecólogo a lo mejor ve que el bebé no baja. Por ejemplo, yo tuve un caso donde el ginecólogo hizo un tacto y decía, no, es que el bebé no baja, y es que el bebé no baja, y el bebé no baja. Yo, cuando trabajo con proveedores de salud como tal, médicos, yo no soy el principal proveedor de salud, es el médico. Claro. Entonces yo no tengo permitido hacer tactos, no tengo permitido hacer cosas a nivel médico, simplemente estar en como dula, podría decirse. Entonces el principal proveedor de salud es el médico. Entonces me pasó que no bajaba, y aparte la mamá dilató demasiado rápido. Lo que pasaba es que el bebé no estaba bajando, ¿no? Okay. Entonces pasaron aproximadamente 6 horas, que no son nada. O sea, hablando del parto, no es nada, o sea, hay mucho camino por esperar. Pero y la mamá, ya como ella viene con una mentalidad de hospital, llega, pide anestesia, pónganme anestesia, ya entonces ya hay una intervención y ya no hay una conexión, ya empezaron a intervenir un montón de cosas, entonces la mamá está aquí, que la anestesia, que el dolor, no vivió el proceso de conectar con el dolor para saber cómo, miren, la contracción duele, se va. Y entonces es como tanta intervención que se pierde esa conexión. Entonces terminó siendo una cesárea porque justamente entre que el médico, no, es que ya llevas mucho tiempo, yo te recomiendo que sí, mejor cesárea, yo así de que no puedo hacer mucho, pero tampoco porque cambio completamente, mi trabajo es acompañar en ese momento. Y entonces sí, quité la cama, la senté, la puse, la abrí así, porque sabía que podíamos esperar más, pero ya cuando hay un médico detrás de ti diciéndote, oye ya, la mamá entra en la anestesia. La desesperación termina diciendo sí. Y realmente el tema fue, o sea, el bebé venía viendo hacia enfrente. Los bebés siempre nacen viendo hacia el ano, ¿no? Y entonces, cuando tú, a nivel médico, pues se llaman suturas, ¿no? Y identificas las suturas, si vienes de frente, si vienes por atrás. Una parte a lo mejor ni te lo sabe, pero te toca y te toca aquí afuera y no necesita tocar por dentro y lo sabe, ¿no?
Pero está cabrón, perdón la palabra, que a nivel médico, si aprendiste a identificar suturas a nivel teórico, ¿cómo es que no te diste cuenta? Que porque no estaban haciendo era porque venía viendo hacia enfrente. Y que se pudo acomodar, ¿no? Y que a lo mejor se pudo haber hecho algo, pero él no sabe. Sí. Quien lo sabe es la partera. Entonces es algo muy complejo. Ahí te das cuenta, ¿no? De cómo la diferencia. Sí, completamente, ¿no? Qué increíble cada vivencia que has vivido. Supongo que esta debe ser una de muchas, ¿no? Sí, porque he visto también partos gemelares. Esos que dicen que son complicados. De alto riesgo. Hasta llegar a ser ilegales porque son de alto riesgo. Sí. Pero nacieron. Y nacieron bien. Wow, eso es lo más increíble. Y eso es también como esta parte donde, por ejemplo, esto no es un mito, ¿no? Uh-huh. Que podrían llegar a pensar mucho en esta sociedad donde no se cree tanto como en la magia o en la parte espiritual. No es un mito el hecho de que cuando estás conectada como partera con la mujer, también estás yendo como a estos planos donde estamos buscando bajar esas semillas a esa alma, ¿no? Como estás completamente, es un rezo, por eso es ceremonial, no es estar en rezo y pidiendo por el alma y que el alma baje bien, o sea, que todo esté bien, que el bebé esté bien, es como esa conexión con esa alma. Wow, qué increíble. Estás listo para nacer, tu mamá está aquí, o sea, es una conexión ya. Por eso hablo de la partería, para mí en esencia su raíz tiene que ver más con la intuición. Es como, no sé, Pachita, ¿has escuchado de Pachita? No. No, pues Pachita era una curandera que materializaba órganos. Wow. O sea, hacía operaciones en una mesa en su casa, abría, sacaba, metía, decía corazón, materializaba un corazón y o sea, es algo que la mente no lo entiende. No, es increíble. Y hay mucha investigación también sobre Jacobo Greenberg, que justamente él fue a conocer a Pachita, y ahí hay fotos, hay videos, o sea, hay evidencia de que eso es real, y es un tipo de curandería y de magia que está muy perdida, porque ya no encuentras muchas mujeres en esa conexión divina para manifestar esa práctica. Sí hay algunas, hay que buscarlas. Claro. Y tampoco está tan padre sacarlas de ese medio en el que ella está para traerlo a este tipo de sociedad. O sea, creo que por algo es auténtico y por algo se conserva empírico en cierta parte de cada rincón de cada ciudad o de cada país, y que no lo ha abarcado la tecnología, porque sin duda alguna perdería el misticismo, uh-huh, su valor. Entonces, pero como tú dices, no cualquiera lo hace, no cualquiera uh-huh tiene ese don, porque esta conexión que lo acabas de ejemplificar, de expresar, no se ve así ya la partería. Uh-uh. Ya se ve simplemente como alguien que ayuda con técnica y saca al bebé, pero no que hace un rezo que le habla al alma para que todo vaya a coordinarse y salir pues como sí, Dios lo ha mostrado. Y es muy triste porque justamente las parteras estamos como en esa situación donde ya es hasta una misma pelea entre las parteras tradicionales y las profesionales. La transición, que unas pasaron... Sí, y están peleando entre ellas. O sea, en lugar de hacer como un acuerdo y un entendimiento, están peleando porque hay un sistema queriendo decir cómo tenemos que ser parteras. Entonces, las tradicionales no quieren una certificación, no quieren que se les diga cómo tienen que hacerlo, ellas quieren ser autónomas. Y ahorita legalmente estamos en procesos para definir realmente cuándo van a ser las normas nuevas, ¿no? Sí. Pero obviamente las tradicionales nos están pidiendo que todas firmen, ¿no? Ok, estoy a favor, vamos a firmar la nueva norma de partería, pero las tradicionales siguen diciendo no, porque yo no le pertenezco al sistema. Ustedes quieren ser autónomas, claro, totalmente, libres, independientes, trabajando como antiguamente se hacía. Y este acompañamiento que dan ustedes inicia a partir de cuando la mujer se acerca a ustedes, uh-huh, y posteriormente al parto, uh-huh, continúa su acompañamiento. Uh-huh. Que eso es también lo que tiene la partera, ¿no? El médico no te va y te visita en tu casa, no te hace un masaje, no te da un baño vaginal, no te cierra la cadera. ¿Por qué es tan importante este seguimiento posparto? Lo que pasa es que cuando tú das a luz, tu cuerpo se abre completamente, ¿no? Y eso también pasa en la menstruación. Por eso es importante mantener calor dentro y tener ciertos cuidados con el cuerpo. Entonces, si tú, por ejemplo, estás descalza, el frío entra por los pies y entra al útero. Entonces, imagínate cómo vienes de un parto. Si la menstruación es delicado, imagínate de un parto. O sea, diste a luz un bebé, tus caderas, estás abierto. Y estás abierto a nivel mental, corazón, o sea, todo. Y el cierre es mente, corazón, cuerpo, útero, pies. Conectada
en un centro para que empieces a cumplir justamente con la maternidad, pero conectada contigo, a tu feminidad. Entonces es muy importante hacer justamente tanto un acompañamiento posparto, que lo que tiene de diferente un parto natural a una cesárea es que es más probable que con una cesárea tengas depresión posparto. Okay. Y con un parto no, porque segregaste las hormonas necesarias. Y pues ahora sí que cuando lo hacen ya la modernidad de quirúrgico, no lo segregas y es por eso. Y hay una frustración dentro del ser mujer, aunque no sea consciente. Es como, por ejemplo, a lo mejor me desvío un poco, pero en el sexo, por ejemplo, cuando una mujer no es estimulada y preparada para una penetración, aunque no lo sepamos conscientemente, el cuerpo es tan sabio que si no se prepara, el cuerpo, el útero, lo recibe como si fuera una violación. Wow. Y el cuerpo está procesando que es una violación. Entonces pasa lo mismo con el parto. Qué increíble, pero mira qué importante lo que acabas de mencionar. Por eso es que pues ahora sí que se practica más ahorita lo que es el parto en la cirugía, y justamente los índices de la depresión postparto han incrementado increíblemente en las mujeres, y es que cada vez más lo presentan. Uh-huh. Y es justamente por eso, porque no cumplen con esta misión natural que tiene la mujer al parir. Wow. Y aunque no lo sepan explicar y decir, es que me siento frustrada a lo mejor porque no di a luz, no le saben poner palabras porque no saben que eso están sintiendo en su esencia como mujer, como feminidad. Y ahí es donde volvemos otra vez, porque es tan importante conectar con el sagrado femenino, con mi feminidad. Ay, Franja, qué increíble lo que nos has compartido, tu experiencia, el conocimiento, que es, al igual que a mí, a usted que nos está viendo le haya tenido un gran aprendizaje. Y déjenos las dudas para volver a invitar a Franja, si usted quiere tocar algún tema en específico en cuestiones al tema de la mujer, que ya tendremos un tema más adelante por ahí, que esperamos claro que aceptes sí. Nuevamente nuestra invitación. Y compártanos si alguna vez usted ha hecho el parto natural, lo ha practicado, conoce a alguien también. Es importante saber y pues sobre todo preservar este tipo de práctica que es de origen milenario, ancestral, y que sin duda alguna tiene que seguirse preservando. Fran, ¿ya algo más que quieras compartirnos, algo que quieras comentar? Sí, me gustaría mucho abrir la invitación a todas las mujeres que quisieran y sientan el llamado a la partería, a que pregunten, que hay estos espacios, porque justamente es heredarlo, compartirlo y que pues persevere, ¿no? O sea, que esté ahí la partería y que no se quede y que no se pierda, ¿no? Que haya más interés en recuperar este conocimiento. Y que pierdan el miedo totalmente, porque como ya lo ha comentado Franja, es algo que pues lejos de hacernos daño, nos ayuda a nosotras las mujeres a cumplir con ese ciclo de ser mujeres. Y entonces pues déjenlo en los comentarios a usted qué le ha parecido este podcast. Muchas gracias por acompañarnos, Franja. Gracias por estar aquí con nosotros. Esperamos tenerte de vuelta. Claro y recuerde que es Dígalo con 24 horas Quintana Roo. Yo con esto me despido. Una atenta invitación. Síganos a través de las redes sociales y que tenga, por supuesto, un excelente día.